amigas y amigos, bienvenidos una vez más a tu canal de Todo en Crochet. En esta ocasión quiero mostrarles este precioso granny. Es un granny nuevo de un punto que ya les había mostrado cómo tejerlo. Lo tejí para un vestido, también lo tejí para un cardigan para dama. En esta ocasión lo realicé con un color así en verde agua, pero ustedes lo pueden tejer en cualquier color y luce precioso. Quien se perdió del tutorial, no se preocupe, déjenme aquí en la parte de abajo su comentario y con mucho gusto les envío el enlace para que puedan tejer. Miren, quiero mostrarles, se forman aquí unos rombos que primero van de arriba hacia abajo, pasan por abajo y luego vuelven a subir, a bajar, a subir y a bajar. Así es como está diseñado este punto. Lo he tejido en esta ocasión en algodón, pero también lo tejí con lana para que ustedes pues puedan decidir con cuál se quedan, si con el algodón o con la lana. Muy pero muy fácil de tejer. Este es como queda la parte del lado del revés. Si se fijan, se alcanza a ver las partes en relieve. Así es que vamos a trabajar con este punto. Pero antes de comenzar quiero darte las gracias a ti que apretaste el botón para ver este video. Muchas pero muchas gracias. Y si es la primera vez que estás viendo este canal de Todo en Crochet, te voy a invitar a que te suscribas. Solamente dale clic a donde dice suscribirse y activa esta campana que aparece aquí abajo de notificaciones. Al activarla será totalmente gratis y serás el primero o la primera en recibir una notificación cada vez que yo tenga un video para compartir contigo. Vamos a comenzar con el granny y me gustaría saber qué te gustaría que trabajáramos próximamente con él. Comenzamos. El día de hoy voy a utilizar una lana de algodón. Tú puedes utilizar lanas gruesas o lanas delgadas. Eso solamente va a cambiar el tamaño a la mejor de cada vuelta, pero lo puedes tejer con cualquier material, ya sea más grueso o más delgado. Yo he tejido aquí, hice mi muestra y he tejido aquí con una lana pues más gruesa, ¿sí? Pero ahorita vamos a ver cómo queda con esta que es más delgada. Esta es una lana como para bebé más o menos, y vamos a ver cómo queda en algodón, ¿sí? Para tener dos muestras y pues que ustedes puedan apreciar si se ve más bonito con algodón o se ve más bonito con lana. Vamos a comenzar. El ganchillo que voy a usar en esta ocasión va a ser un ganchillo de 3.50 o 3 milímetros y medio. Comienzo. Aseguro mi primer punto y vamos a tejer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Voy a cerrar en la primera cadena con un punto deslizado. 1, 2, 3 cadenas. Y dentro de este círculo que se ha formado, punto alto, 2 cadenas y en el mismo espacio 3 puntos altos. 1, 2, 3. 2 cadenas. En el mismo espacio 3 puntos altos. 1, 2, 3. 2 cadenas y en el mismo espacio 3 puntos altos. 1, 2, 3. Ya tenemos entonces aquí en esta parte 1, 2, 3 y 4 conjuntos de 3. Una lazada, voy a contar 1, 2 y en la cadena número 3 tejo un punto alto. 1, 2, 3 cadenas y dentro de este espacio 2 puntos altos para completar los 3 que necesito del principio. 2 cadenas y en este mismo espacio 3 puntos altos. Voy a tomar en esta parte paso 1, 2 y en el tercer punto en relieve
tejo un punto alto, regreso por este primer punto que tengo aquí. El del centro lo vamos a dejar sin tejer. Regreso por este punto y tejo un punto alto. Así me va a quedar al principio. Paso aquí al centro y vamos a tejerle 3 puntos altos donde tengo las cadenas. 2 cadenas y en el mismo espacio 3 puntos altos para hacer la esquina. Y vuelvo a repetir, paso 2 puntos sin tejer y en el tercero lo tomo en relieve y tejo un punto alto. Regreso por este primer punto y tejo punto alto también en relieve para que me queden así cruzados. Paso aquí a donde tengo las 2 cadenas, 3 puntos altos, 2 cadenas y en el mismo espacio 3 puntos altos. Y vuelvo a repetir el mismo proceso. Pasamos 2 puntos, tercer punto en relieve, punto alto. Regreso por el primer punto en relieve, punto alto y me voy aquí al final, donde tenemos las 2 cadenas para tejer 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. Y vuelvo a repetir ese mismo proceso. Punto alto, regreso en relieve también. A ver, punto alto. Paso donde tengo la tercera cadena, cierro con un punto deslizado y así me ha quedado esta que es nuestra vuelta número 2. Voy a deslizarme al siguiente punto, punto deslizado, siguiente punto deslizado y en el centro de las cadenas punto deslizado. 1, 2, 3 cadenas, vamos por nuestra vuelta número 3. En este mismo espacio 2 puntos altos, 2 cadenas y ahí mismo 2 puntos altos. 1, 2, son 3, dije 2, pero son 3 puntos altos. Ahora voy a tomar doble lazada. Me voy a pasar aquí donde tenemos estos 2 puntos del cruce y en el primero lo voy a tomar así en relieve y tejo un punto doble de 2 en 2 hasta el final. Ahora, en la vuelta pasada hicimos estos puntos por arriba del punto anterior, ¿sí? Ahora en esta ocasión, en esta tercera vuelta, me va a tocar tomarlos con doble lazada, pero ahora por la parte de abajo de este punto que acabo de tejer, ¿sí? Ahora voy a tomar este que es mi tercer punto, ¿sí? Tengo 1, 2, en este que tengo aquí, voy a tomarlo así de esta manera, bajo para que ustedes puedan ver mejor, miren. Y tomo y tejo el punto doble en relieve de 2 en 2 hasta el final y así es como me va a quedar. Ahora me voy a pasar aquí al centro donde tengo el punto cruzado y ahí vamos a tejerle 3 puntos altos sin terminar. 1, 2, 3 y cierro. Doble lazada, me voy a pasar este que es el punto cruzado y me voy a pasar al primero de los 3 que tengo de la esquina y en relieve vamos a tomar y tejer punto doble lazada y por la parte de abajo voy a regresarme por este punto que es el punto cruzado, así miren, bajamos para que se pueda apreciar bien y hacemos nuestro punto doble, así. Entonces aquí tenemos punto cruzado, aquí tenemos el puff y un punto cruzado. Ahora me voy a pasar aquí a donde tengo las 2 cadenas y ahí tejemos 1, 2, 3 puntos altos, 2 cadenas
y 3 puntos altos porque estamos tejiendo una esquina. Y del otro lado vamos a repetir el proceso. Doble lazada. Me voy a pasar aquí a donde tengo estos 2 puntos cruzados. Voy a abrirlos para que se puedan apreciar bien aquí, ¿sí? Y vamos a tejer entonces este primer punto en relieve. Son 2. El primero en relieve y tejo un punto doble. Doble lazada y me voy a regresar por estos 3 puntos que son de la esquina. El primero lo tomo en relieve, pero por detrás de este punto, y ahí vamos a tejerle un punto doble. Así me va a quedar. Llego al centro y aquí en el centro pues hacemos 3 puntos altos sin terminar. 1, 2, 3 y cierro. Doble lazada. Me voy a pasar aquí a donde tengo la esquina, este primer punto en relieve, punto doble, doble lazada y regreso por el punto doble bajo para que se pueda apreciar bien y se me facilite tejer también. Yo siempre los bajo, amigas, para que sea más fácil. Poco a poco van a bajarlo pues más rápido y va a ser obviamente pues el tejido más rápido, ¿sí? Ahora voy a pasarme aquí a la esquina y vamos a repetir ese mismo proceso. 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. Y este mismo proceso hay que repetirlo toda la vuelta. Doble lazada, aquí tengo los puntos del cruce, primer punto, punto doble, doble lazada, regreso por estos 3 que tengo, este en relieve, a ver, voy a tomarlo bien, y tejo mi punto doble. Dentro del punto cruzado, 3 puntos altos sin terminar y cierro. Y vuelvo a repetir. Punto doble, regreso, punto doble y me paso a la esquina. 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. A mí me encanta cómo está quedando este granny. Es un granny que espero que les guste mucho. Es un granny nuevo. Así es que ustedes lo pueden utilizar tanto para mantas para bebé, para almohadones, para blusas, para cardigan o para cualquier cosa que ustedes prefieran. Ahora voy a hacer este mismo proceso ya en esta última parte. Y estamos tejiendo, recuerden, esta vuelta 3 por la parte de abajo. Estamos tomando, esta va a ser la clave de este proceso. ¿Sí? Una vuelta la vamos a tomar por arriba, que fue esta, y la siguiente por abajo, la que sigue por arriba, una por abajo y así sucesivamente. El resto pues se teje con la misma técnica. 3 puntos altos sin terminar. A ver, este último, déjenlo, tomo bien para que quede bien bonito. Y cierro. Punto doble, regreso, punto doble y me voy aquí a la tercera cadena con punto deslizado. ¿Sí? Entonces miren cómo nos va a quedar. Tenemos la esquina y luego tenemos los puntos que son del cruce, que son estos, el puff, nuevamente los puntos del cruce y esquina. Punto deslizado, deslizado hasta aquí, ¿sí? Y miren qué bonito está quedando. Ahora vamos por nuestra siguiente vuelta, que es ya la vuelta número 4. Les comentaba que vamos a tejer igual. El comienzo son 3 puntos
El primero que se forma con las 3 cadenas más 2 puntos altos, 2 cadenas, y en este mismo espacio vamos a tejerle 3 puntos, en esta ocasión 3 puntos altos. Ahora, con doble lazada me voy a pasar a donde tengo mi punto, que es punto cruzado. Con doble lazada me voy a pasar a donde tengo los primeros puntos cruzados, que son estos. Aquí tiene un defecto mi lana, pero no se preocupen, amigas, no lo voy a dejar para algún detalle, así es que hago mi punto cruzado. Solamente pues haré esta muestra. Doble lazada, y en esta ocasión voy a regresar, pero por la parte de arriba de este primer punto, ¿sí? La vez pasada fue por abajo, ahora corresponde por arriba. Tomo el primer punto de los 3 y tejo el punto doble. Me voy a pasar aquí a la mitad donde tengo el punto cruzado, y dentro de los puntos cruzados vamos a tejerles un puff. Estos puff van a estar compuestos con 3 puntos altos sin terminar y cierro. ¿Sí? Así es como vamos a tejer estos puff. Ahora tomo doble lazada. Donde están los puff no los vamos a tomar, no vamos a tejer. Los puff en cada vuelta van a ir quedando libres, es decir, esos ahí los vamos a dejar sin tejer. Me voy a pasar hasta donde tengo los puntos cruzados, tomo el primero en relieve y tejo un punto doble. Así es como me va a quedar. Ahora, doble lazada, y me voy a pasar, o me voy a regresar a tejer este punto doble que no tejí, pero en esta ocasión por la parte de arriba en relieve, y tejo un punto doble, y dentro de este espacio vamos a tejer un puff. Ahí hacemos 1, 2 y 3 puntos altos sin terminar, cierro, doble lazada, y donde tengo la esquina siempre vamos a tejer el primer punto en relieve para formar un nuevo aumento o un nuevo cruce, ¿sí? Entonces en la primera vuelta pues no teníamos más que fue el centro. En la segunda vuelta hicimos el cruce aquí, que fue este. Teníamos uno. En la tercera vuelta son 2 cruces, y ahora en esta cuarta vuelta van a ser 3, 1, 2 y este que estoy por realizar. Doble lazada, regreso al punto cruzado que no tejí y tejo un punto doble. Me paso a la esquina y vamos a tejerle 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. Y así es como nos tiene que quedar en esta vuelta, ¿sí? El cruce, puff, cruce, puff, cruce y esquina. Vuelvo a repetir una vez más. Me paso a donde tengo los puntos cruzados, estos que tengo aquí. En relieve, punto doble. Regreso en esta ocasión por arriba, ¿sí? Vamos a tejer este primer punto en relieve, punto doble. Adentro de los puntos cruzados es donde deben de colocar los puff. 1, 2, 3 y cierro. Doble lazada, me voy a pasar este punto sin tejer, el puff, y donde tengo el primer punto cruzado hacemos el punto doble. Regreso por el puff, por el punto cruzado que no tejí en relieve, punto doble, y dentro de este puff hacemos un dentro de los puntos cruzados, dije puff, no, es dentro de los puntos cruzados hacemos nuestro puff. Cierro, doble lazada y hacemos nuestro último cruce. Punto doble y regreso por el punto que pasé sin tejer en relieve, punto doble, y me paso a donde está la esquina y tejo 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos, y así voy a completar toda la vuelta como lo hice en estas primeras 2 partes. Entonces tenemos cruces, puff,
nuevamente cruces, puff, cruces y esquina, ¿sí? Y miren qué bonito nos va quedando. Se ve más bonito, bueno, en un color claro y resalta un poquito más. Ya he terminado de tejer esta que es ya mi vuelta 1, 2, 3 y 4. Vamos por la vuelta número 5. Si los cruces en esta ocasión los tejí por la parte de arriba, quiere decir que en la vuelta número 6 lo vamos a tejer por la parte de abajo y vamos a continuar igual con la misma técnica. Punto deslizado hasta llegar a las 2 cadenas, 3 cadenas, 2 puntos altos en el mismo espacio, 2 cadenas y 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Ahora, con doble lazada me voy a pasar a donde tengo los puntos del cruce, que son estos. Voy a tomar el primero en relieve y tejo un punto doble. Ahora voy a regresar por este primer punto que tengo aquí. Por la parte de abajo lo voy a tomar en relieve, así, y vamos a tejer nuestro punto doble. Y aquí tenemos nuestro primer punto, o más bien nuestro primer cruce. Ahora voy a continuar aquí donde tengo los cruces y ahí vamos a tejerle 1, 2, 3 puntos altos sin terminar y cierro. Doble lazada, voy a pasarme este primer punto que después voy a regresar por él, paso el puff y en los 2 puntos cruzados voy a regresar al primero y tejo mi punto doble. Si alguien se perdió de este punto lineal como lo mostré al principio, no se preocupen, amigas, déjenme aquí abajo su comentario. Ya les tejí vestido, les tejí una blusa. La blusa está en un verde agua, pero ustedes la pueden tejer en cualquier color y les va a quedar preciosa. Así es que déjenme su comentario, les envío los enlaces para que vean cómo tejer este punto de manera rectangular y también de manera circular. Ahora voy a regresarme, pero por abajo. Este punto que no tejí vamos a tejerlo, pero por la parte de abajo. Punto doble, me paso aquí a la mitad donde están los cruzados para hacer el puff. Y como ya sabemos cómo hacerlo, lo voy a hacer un poquito más rápido. Cierro, doble lazada, paso, punto cruzado, punto puff y tejo el siguiente punto cruzado, punto doble. Regreso y por la parte de abajo, así, vamos a tejerle el punto doble. Y dentro del punto cruzado o de los puntos cruzados hacemos nuestro puff. Cierro y vamos por el último cruce, que es el del borde. En relieve, punto doble. Y regreso por abajo y tejo mi punto doble. Me voy aquí y vamos a tejer 2, 3, 2 cadenas, 3 puntos altos y volvemos a repetir ese mismo proceso. Y entonces en esta vuelta ya tengo 1, 2, 3 y 4 cruces, ¿sí? Cada vuelta van a ir aumentando. 1, 2, 3 y 4. En la vuelta anterior teníamos solamente 2 puff. En esta ocasión tenemos 3, 1, 2 y 3, ¿sí? Este proceso vamos a repetirlo toda la vuelta. Me paso donde tengo los 2 puntos del cruce, relieve, y por abajo regreso por el primero de los 3 puntos y tejo punto doble. Puff sobre los puntos cruzados, paso, punto, puff y en el siguiente punto cruzado en relieve por abajo regreso por el punto que pasé sin tejer y aquí a la mitad 3 puntos altos sin terminar, cierro, paso punto puff y me voy al punto doble. Punto doble y por la parte de abajo regreso, punto doble y a la mitad de los puntos cruzados repito mi puff. 1, 2,
3, cierro, doble lazada, me paso a donde tengo los 3 de la esquina, punto doble, regreso por abajo, punto doble y me voy hasta la esquina a tejer una esquina con 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos, y así voy a completar toda esta vuelta. Y así es como ya está quedando. ¿Qué les parece? Una vez terminada mi vuelta número 5, vamos por la vuelta número 6. Si en la vuelta pasada tejimos los puntos cruzados por la parte de abajo, bueno, pues en esta ocasión corresponde tejerlos por la parte de arriba. Por lo tanto, vamos a tejer doble lazada, me voy a pasar a donde tengo los puntos cruzados, tejo el primero doble y regreso por la parte de arriba por mi punto doble, así. Paso a la mitad de los puntos cruzados y siempre deben de ir rellenos con punto puff. Continúo, paso punto puff y sobre el siguiente punto doble y por la parte de arriba en esta ocasión en relieve punto doble. Y dentro donde tenemos los puntos cruzados hacemos un puff, doble lazada, paso punto puff y sobre el punto doble tejo punto doble en relieve y regreso por el punto que pasé, punto doble en relieve, y dentro de los cruzados hacemos un puff. ¿Y qué les parece, amigas? Hasta este momento me gustaría que me dejaran su comentario. ¿Qué les está pareciendo este granny? ¿Les gustaría tejerlo? ¿En qué les gustaría tejerlo? Déjenme aquí en la parte de abajo todos sus comentarios, amiga, que estaré al pendiente de leerlos. Y bueno, voy a continuar. Miren qué bonito nos está quedando, amigas. Aquí en el centro hacemos nuestro último puff y hacemos el último cruce también por la parte de arriba y hacemos la esquina. Bueno, pues así vamos a ir tejiendo tanto como nosotros necesitemos este granny. Yo voy a hacer una o dos vueltas más solo para mostrarles cómo va quedando y miren qué precioso ya luce. Y por la parte del revés así es como nos va a quedar. Bueno, así es como ha quedado el resultado final de este hermoso cuadro o granny. ¿Qué te gustaría trabajar con él, amigas? ¿Te gustaría que trabajáramos una blusa? ¿Un almohadón? ¿A lo mejor una manta para bebé? Me gustaría saberlo todo. Así es que espero tu comentario aquí en la parte de abajo. Y muchas gracias por haberme acompañado en este video. Nos vemos. Hasta la próxima.